presidencia de Venezuela en UNASUR. Es importante recordar que UNASUR tiene hoy la presidencia pro tempore del bloque de UNASUR, pero por primera vez en el año 2016 se ve una actuación conjunta entre la OEA y el UNASUR, porque es UNASUR quien a comienzos de año, en el marco de las mesas de paz, de los acuerdos de paz, específicamente la Comisión de la Verdad y Justicia, ellos en abril entran a conformar parte de esa Comisión de la Verdad y Justicia, y es cuando por primera vez se proponen los tres presidentes para que empiecen a mediar y a ser facilitadores de un posible proceso de diálogo en Venezuela. Quiero decir que es un hecho histórico el hecho de que luego la Organización de Estados Americanos haya avalado a estos tres presidentes que fueron propuestos por UNASUR para que en conjunto, por primera vez, OEA y UNASUR trabajaran en función de construir un diálogo en Venezuela. Eso, en el caso de UNASUR, ha sido muy activo. Recordemos que UNASUR, y lo dijimos en alguna prueba de prensa anterior, UNASUR fue un bloque de países, una construcción internacional que no precisamente responde a una línea política de la oposición venezolana, pero es evidente que en el año 2016 UNASUR se ocupa y se preocupa por la democracia venezolana al constituir estos facilitadores o al permitir la construcción de estos espacios para que los facilitadores avancen y construyan un proceso de diálogo en Venezuela. Que haya resultado o no el proceso de diálogo es otro proceso que habríamos que tratar de resolver durante este año, pero lo cierto es que en el caso de UNASUR y en el caso de la OEA son dos de los bloques más importantes de integración regional que precisamente durante el año 2016 hablaron de Venezuela, se ocuparon de Venezuela y tomaron medidas institucionales para fortalecer un proceso de diálogo o la construcción de salidas a la crisis enorme que vive Venezuela, además del reconocimiento de la crisis que está viviendo Venezuela, que es importante en términos de estos dos entes importantes. En el caso de Mercosur, la crisis enorme que vivió Venezuela del Mercosur formó parte de una actuación que nosotros siempre la catalogamos como irresponsable por parte de la canciller, que estaba cargada de muchísima prepotencia por parte del gobierno venezolano y de la Cancillería venezolana, y se mantuvo siempre desde el gobierno nacional la pretensión de tener una presidencia pro tempore que la gran verdad es que nunca ejerció. Jamás Venezuela ejerció la presidencia pro tempore, sobre todo cuando ejerció la unilateralidad en términos de sus acciones, pero una unilateralidad que venía cargada con el descrédito del resto de los países miembros que conforman el Mercosur. Eso dio como cuenta que el saldo final del año 2016 es Venezuela suspendida o el cese de sus funciones del Mercosur. Esa fue la cuenta final de la gestión internacional de la canciller Delcy Rodríguez en el Mercosur durante el año 2016. El resultado fue la cesión de Venezuela de su derecho como miembro pleno del Mercosur. Eso incluye también al Parlasur y el resto de los organismos que integran este espacio internacional. Hay tres temas aquí que son fundamentales. Colombia, China, Guyana. Con Colombia, de los años convulsivos en términos de relaciones con el país hermano. El año 2015 fue muy duro, fue muy complicado en las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia, y el año 2016 prácticamente creo que en términos, cuando sumamos la cuenta, creo que no hubo ni un mes completo, no hubo ni 30 días permanentes la frontera abierta entre Colombia y Venezuela. Eso fue un proceso complicado que vivió las relaciones entre Colombia y Venezuela durante el año 2016, que incluyó en algunos casos al propio gobernador del estado Táchira, Vilma Mora, cuando la propia Cancillería colombiana hizo un comunicado especialmente dirigido a Vilma Mora. El tema de las casas de cambio terminó, el tema del cierre permanente de la frontera, la afectación que han tenido los ciudadanos del Táchira, especialmente los del Táchira y los del Zulia, que son la región en términos comerciales más completa y de mayor integración con Colombia, ha sufrido evidentemente grande afectación en términos de ese cierre de frontera, que prácticamente pasamos todo el año 2016 con las fronteras cerradas entre Colombia y Venezuela, y en el camino se han hecho algunos esfuerzos, pero lamentablemente en términos de la relación de Venezuela con Colombia, el año 2016 podemos catalogarlo como el año para la profundización de la misma crisis que venía corriendo desde el año 2015. Con Guyana, es sorprendente cómo en enero, comenzando el año, la propia ExxonMobil llega y dice que acaba de conseguir una reserva de petróleo en aguas internacionales o en aguas que ellos catalogan del territorio guayanés, y que Venezuela y nosotros de la Asamblea Nacional siempre hemos defendido que son aguas que pertenecen, que forman parte de la plataforma continental de Venezuela. Fue el año donde hemos ratificado desde la Asamblea Nacional, pero sobre todo
hemos intentado colaborar con el gobierno nacional para ratificar el Acuerdo de Viana como el mecanismo que permita consolidar una salida pacífica y consensuada en una discusión territorial que tenemos con el gobierno de Guyana, que es la discusión del Esequibo. Y para nosotros siempre lo hemos catalogado que el Esequibo es Venezuela, pero indudablemente el año 2016 fue un año donde se habló mucho. Comenzó el presidente hablando cuando vino a dar el 10 de enero del año pasado, el 2016, vino a levantar banderas nacionalistas a favor del Esequibo, pero posteriormente se hizo muy poco. Se hizo muy poco porque siguió avanzando las relaciones y los trabajos diplomáticos y las gestiones diplomáticas que ha venido haciendo Guyana ante la Nación Unida. Gracias a Dios hemos tratado y hemos mantenido el Acuerdo de Ginebra como la vía y el camino para solventar este conflicto internacional que ocupa a Venezuela con Guyana. Y por supuesto China. No nos olvidemos que el presidente Maduro realizó más de 3 viajes a China para refinanciar la deuda con Venezuela, buscar nuevos financiamientos, y el resultado final es que se cerró el chorro. Durante el año 2016 no hubo ningún aporte fundamental del gobierno chino a la economía venezolana. Más bien lo que hubo fue el cambio de las condiciones en materia del pago de la deuda. Y China lo que permitió fue generar o modificar las condiciones de pago para permitirlo aliviar de una forma u otra la carga al gobierno venezolano, pero la gran verdad es que nuestras relaciones con China en este momento son de un gobierno venezolano que debe mucho a China, que los venezolanos no sabemos, que la Asamblea Nacional no sabe a ciencia cierta cuánto se debe, pero la gran verdad es que nuestra relación con China es, y podríamos catalogar el año 2016 como el año donde se acabó el amor de los chinos hacia el gobierno venezolano y se acabó los préstamos de enormes cantidades al gobierno venezolano, y más bien queda una deuda que debemos seguir pagando y debemos seguir financiando el resto de los venezolanos. Hay otros temas aquí, el diálogo, que fue factor fundamental durante todo el año, la entrada del Vaticano, sin contar la gran cantidad de oraciones, plegarias, comunicados que hizo el propio Papa Francisco respecto a Venezuela, el número de exhortaciones que hizo la Iglesia venezolana, la presencia efectiva de la Iglesia venezolana y del Vaticano trabajando en conjunto por lograr un diálogo en Venezuela. Se construyeron incluso espacios para el diálogo. Lamentablemente, muy poco de eso quedó en el año 2016. Fue un año donde el diálogo no logró ningún fruto porque el gobierno no cumplió ninguno de los compromisos a los cuales asumió. El tema de la OPEP, todo el año pasado estuvo el presidente y varios presidentes de PDVSA, Nicolás Maduro, la canciller, ministros, viajando por los países que conforman la Organización de Países Exportadores de Petróleo y los países no OPEP, buscando una lucha de recuperar los precios del petróleo, y nos hemos dado cuenta que efectivamente Venezuela, como productor petrolero, no forma parte del eje central de la economía energética mundial. No somos ni los protagonistas en este momento, ni somos los decisores fundamentales en el proceso de la crisis energética o de la baja de los precios del petróleo que vive el país. Creo que más bien Venezuela en el año 2016 pasó a ser un tercero en la crisis o en la lucha por los poderes energéticos del mundo. Es un tema que tenemos que ver con detenimiento porque lamentablemente eso forma parte del descrédito del gobierno, forma parte de las pocas cuentas que puede presentar claramente o transparentemente PDVSA al país, y forma parte de la paulatina destrucción de nuestra empresa petrolera en términos generales. Y yo creo que eso fue uno de los temas que en materia de política internacional, que se mezcla con la política económica de la nación, no logramos. El objetivo era subir los precios del petróleo y eso no pasó. No lo logramos, y no lo logramos precisamente porque nuestra influencia en decidir en ese espacio es prácticamente cada día es menor, no es que es nula, cada día es menor. El examen periódico universal es importante. Venezuela fue al examen periódico universal. 103 naciones formularon observaciones, recomendaciones sobre lo que estaba sucediendo en Venezuela: presos políticos, libertad de expresión, división de los poderes públicos, inseguridad, especialmente una crítica muy sólida, muy firme y contundente contra las OLP y las desapariciones extrajudiciales. Todo eso terminó en más de 274 recomendaciones que se hicieron a Venezuela. De esas 274 recomendaciones, Venezuela solamente ha aceptado avanzar en 20, las otras se quedó en reserva, y la gran verdad es que producto del examen periódico podemos decir que en el año 2016 que fue el año en toda la historia de Venezuela donde producto del examen periódico universal de derechos humanos se promovieron o se dieron la mayor cantidad de recomendaciones. Fue la cifra récord de recomendaciones, observaciones
que se hicieron luego de este examen periódico. Y esto hay que verlo con detenimiento, con cautela, porque en la medida que existan más observaciones, más recomendaciones, en esa medida queda peor parado el sistema de derechos humanos en Venezuela. El Parlamento Europeo, más de 3 decisiones, resoluciones del Parlamento y de la propia Unión Europea, y termino un poco con lo que fue la cumbre de los movimientos no alineados. Una cumbre de más de 120 millones de dólares, donde de 120 países solamente asistieron a lo sumo 11 jefes de Estado y de gobierno. Una cumbre que dejó mucho gasto para Venezuela, que impidió que los diputados de la unidad, incluyendo por cualquier vía marítima o aérea, pudiéramos llegar al Estado de Nueva Esparta, donde se militarizó, donde se creó, y lo dijimos en su momento de este Parlamento, donde se creó toda una fantasía sobre lo que era Venezuela, y que al final fue una cumbre que lo único que permitió fue que Venezuela agarrara la presidencia del bloque del movimiento no alineado, que se la entregara ya a Venezuela, y dentro de 3 años Venezuela la dé. Pero de ahí, eso no quedó absolutamente nada en Venezuela. En resumen, yo quisiera solamente decir que la política venezolana, en el año 2016, o la política internacional y el gobierno, fue uno de los años de mayor desprestigio del gobierno nacional. En el año 2016, la presencia, no solamente al ver los comunicados que se generaron sobre Venezuela, no solamente el desprestigio, sino que está claro que para la región y para el mundo, Venezuela preocupa, pero también ocupa. Lo diremos durante todo el año, pero esto lo ratifica. 9 comunicados conjuntos de países latinoamericanos. Ustedes no van a tener un material que se vamos a dar cada uno del resumen de esos 9 comunicados, pero llama poderosamente la atención comunicados conjuntos de cancillerías que nunca se habían unido en algún momento para generar un comunicado. Ver a Colombia, Chile, Perú, Argentina, Brasil, unidos para un solo comunicado, llama la atención porque había muchísima preocupación, y todavía existe preocupación sobre el caso venezolano. Más de 36 declaraciones de naciones latinoamericanas referente al diálogo, referente a los presos políticos, referente al referéndum revocatorio y todo el proceso que fue asesinado el año pasado, referente a la posibilidad de que Venezuela se solventara a través de un proceso electoral la crisis económica que estamos viviendo, referido a los presos políticos, referido efectivamente a la violencia que se ha gestado contra diputados de la Asamblea Nacional. Todos forman parte de esos más de 36 comunicados que recibió Venezuela, no precisamente para felicitarla, sino precisamente para llamar la atención, para preocuparse sobre lo que estaba sucediendo. 3 resoluciones y comunicados de la Unión Europea, incluyendo el Parlamento Europeo. 12 declaraciones de UNASUR durante un mismo año, todas referidas al proceso de diálogo, al referéndum revocatorio, y referidas además, en algunos casos, a todo lo que tiene que ver con la advertencia o la alerta que hacía UNASUR de los procesos que se estaban viviendo aquí de destrucción de la institución democrática del país. 3 resoluciones y comunicados de la OEA, 4 resoluciones y comunicados del Mercosur. Eso es el resumen de lo que fue, en breve, la política internacional del gobierno durante el año 2016. Una política internacional donde, sin duda alguna, el gobierno venezolano perdió credibilidad, donde la Cancillería venezolana perdió enorme influencia en la región, en su capacidad de poder entrar de lleno y ser actor fundamental en los procesos de integración y sobre todo en los bloques regionales, y donde creo que la característica fundamental de la gestión internacional fue de reacción y no de acción. El gobierno venezolano estuvo durante todo el año 2016 reaccionando a las críticas, reaccionando a las posiciones, reaccionando a las preocupaciones, reaccionando a los comunicados de toda la región, de toda América Latina y de todo el mundo. Fue una actitud reactiva donde poco se hizo, donde el saldo más lamentable de toda la política exterior y toda la política internacional del gobierno, el saldo más lamentable son los venezolanos que viven fuera de Venezuela. Fue un año donde se siguió profundizando el cercenamiento de los derechos de los venezolanos que están fuera de nuestras fronteras. Cada día menos consulados, cada día menos servicios diplomáticos, cada día hay más venezolanos fuera de nuestras fronteras que no tienen posibilidades de sacarse un pasaporte, cada día hay más venezolanos fuera de nuestras fronteras que se le ve imposibilitado verse representado en el gobierno venezolano. Pareciera que uno a lo que sale de Maiquetía o sale fuera de nuestras fronteras pierde la constitución, pierde la nacionalidad y pierde todos los derechos, porque sin duda alguna el año 2016 también fue un año para terminar, desde el punto de vista del gobierno, terminar de olvidar a los millones de venezolanos que están fuera de nuestras fronteras. Así que al final, yo solamente resumiría esto en 3 cosas. Perdimos legitimidad,
actuamos reactivamente y olvidamos a los venezolanos en el exterior. Yo creo que ese es el saldo lamentable del año 2016 en materia de política internacional de este gobierno y especialmente de esta canciller.